Así se vivió el último día de las fiestas patronales de Paterna, un día que nos dio dos grandes Mascletaes. La primera a las 2 de la tarde, la cual no fue tan poderosa, y la segunda a las 11:30 de la noche, la cual fue muy grande, colorida y sobre todo espectacular. El último día de las fiestas patronales se da un día después de la Cordà, video que tengo pendiente por subir. Este día cayó el 26 de agosto este año e incluyó diferentes actos, pero realmente a los que yo fui fueron las Mascletaes. Ambas disparadas por la Pirotecnia Caballer. La primera a las 2 de la tarde, la cual fue colorida, tuvo la señera y contó con 3 finales. Aquí les dejo un pequeño resumen de las mejores partes de esta mascleta. La segunda parte fue en la noche, también una gran mascleta, esta vez nocturna, disparada por la Pirotecnia Caballer. Estas mascletaes el año pasado las disfruté, ya que las nocturnas de ellos acá en Paterna son espectaculares y este año no defraudaron. Así que acompañen a este rolo en Valencia a repasar la experiencia que vivimos este día. Y bueno, después de descansar un poco salimos nuevamente rumbo a Paterna. Salimos tipo 9:30 de la noche, cogimos el metro y cuando llegamos a Paterna vimos a lo lejos que había un castillo. Por la ubicación puede ser Quart de Poblet o Mislata, no estamos seguros, pero en fin. Pasada media hora de ese castillo empezó la mascleta.
Y con esto cerramos el video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.